Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este medio. Nosotros una vez más estamos aquí para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado por medio de su Espíritu. Ayer hablamos sobre la parte 2 de el mensaje Volveos a mí. Volveos a mí es un mensaje que nace en el corazón de Dios y usa este siervo suyo, su mensajero, para, yo quisiera decirlo así, para gritar, para clamar a voz en cuello, a todo pulmón, este grito que sale del corazón de Dios que dice, volveos a mí. Volveos a mí quiere decir, o las circunstancias que envuelven ese grito es simplemente porque alguien se apartó de Dios, alguien dejó de caminar con Dios, alguien dejó de andar en sus estatutos, en sus preceptos, alguien dejó de hacer su voluntad y se apartó de una u otra manera, deliberada, consciente o no, se apartó de Dios. Pero el llamado de Dios, el llamado amoroso de Dios está desde el huerto del Edén. Dios siempre está llamando a sus ovejas. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, o sea, yo las llamo y ellas atienden porque son mías. Así que el llamado de Dios es porque las circunstancias que nos están envolviendo hoy día, inclusive, hermano, inclusive a la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis, capítulo 3, habla de que es una iglesia. Pero Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, sigue llamando aún en el término de los tiempos. Va a ser un tiempo tal que Cristo, que es el que debe estar dentro de la iglesia, es el que llama a la iglesia para que lo dejen entrar en el templo. Yo no sé cómo vamos a vivir en los últimos tiempos, pero yo sí sé que tengo un Padre amoroso que siempre está llamando a sus hijos para que se vuelvan a Él. El profeta Zacarías dijo, volveos a mí. En otra parte de la Señor dice en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, en otra parte dice el profeta Isaías, venid a mí y estamos a cuenta. O sea, de una y otra manera Dios siempre está llamando. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque el enemigo es muy astuto y ha hecho, bueno, una maquinación malvada, inteligente pero malvada. ¿Para qué? Para engañar. O sea, el padre de la mentira y del engaño no hay. No hay quien se compare. Dios no tiene cabida ahí. ¿Por qué? Porque Él no es Dios, él no es mentiroso, ¿me entiendes? Pero las tinieblas, ese que está en las tinieblas, ha desarrollado una forma de mentir que para él ha sido exitosa desde el Edén hasta el día de hoy. Y yo siempre cito Nehemías 4:11 cuando dice, los enemigos de Israel dijeron que no sepan ni vean hasta que estemos dentro y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, en otras palabras, nuestros enemigos siempre van a tratar de entorpecer la obra, pero de una manera subliminal se van a meter en nuestra vida. Y es lo que yo he señalado como la forma subliminal que el enemigo ha puesto en el corazón, en los tobillos, de una manera figurativa, ha puesto cadenas y grillos para que la persona que ha sido libre vuelva a ser cautiva. Cautiva por cualquier debilidad de la carne o de la doctrina, pero el asunto es hacerlo, como dijo Mateo capítulo 13, que sea infructuoso. ¿Se acuerdan que decía que el monte y el arbusto crecieron e hicieron a esa planta infructuosa? Bueno, eso es lo que quiere el enemigo, hacer que el pueblo de Dios o mucha gente del pueblo de Dios sea infructuosa. Y en estos tiempos lo que yo he señalado, lo que Dios me ha mostrado en señalarles, es que tiene que haber una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Es un pueblo limpio.
Es un pueblo que dice la palabra que están vivos entre los muertos. O sea, hay una diferencia entre un vivo, me pregunto, ¿hay una diferencia entre vivos y muertos? O sea, hay una diferencia demasiado grande, o sea, es evidente, pues, es demasiado evidente. O digo, hay una diferencia entre las tinieblas y la luz. Nunca alguien puede caminar en una casa sin luz, ¿verdad? En la noche que al mediodía del día siguiente. O sea, hay una gran diferencia. Bueno, lo que el enemigo ha hecho en los últimos tiempos es lanzar un mensaje subliminal, un mensaje suave, un mensaje imperceptible a la iglesia para cautivar sus corazones y tenerlos tan, pero tan entretenidos que entonces se apartan del camino de Dios. Por ejemplo, miren los celulares. ¿Cuántos pastores tienen guerras o, vamos a decir, problemas en las iglesias por los celulares? Porque ahora todos esos aparaticos contienen todo. Y pasan, ¿cuánto tiempo pasan en el día pegados a esos celulares? Que si jugando, que si entremetiéndose en la vida de otro, que si buscando información, que si... Pero hay tanta ocupación, no solamente eso, como decía Mateo 13, el afán de este mundo, hacen que el creyente sea infructuoso, pero esos afanes y ese entretenimiento no viene de Dios, viene del enemigo. Entonces, una escritora muy reconocida llamada Beth Moore dijo, cuando usted no hace lo que Dios quiere que usted haga o para lo cual Dios lo diseñó, entonces usted vive un estado de atadura o de cautividad. Yo tengo que hacer aquello para lo cual fui diseñado. Yo tengo que hacer aquello para lo cual fui comprado. O yo tengo que hacer aquello para lo cual fui hecho nueva criatura. No puedo entretenerme en otras cosas que me desvíen de este propósito. Pablo dijo, mire, el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que pasó, ya pasó. Y Pablo es muy claro cuando dice, mirad bien cómo andéis, como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo. O sea, aproveche el tiempo que Dios le da. Cuando el llamado de Dios se hace el eco en todos los predios donde están los hijos de Dios apartados de Él, y la persona quiere volver, le voy a decir esta máxima, es que cuando un hombre o una mujer que ha sido llevado cautivo, aunque esté cautivo, si reconoce su cautividad y quiere regresar a Dios, puede ejercer la autoridad que Dios le dio. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo vivía perdidamente. El hijo pródigo fue cautivo de sus pasiones, de su desorden. El hijo pródigo en un momento, cuando deseaba comer lo que los cerdos comían, dice que hubo un milagro. Este que estaba viviendo en cautividad y en tiniebla, dice que volvió en sí. O sea, estaba en off y pasó a on. O sea, estaba apagado y se prendió. En un instante volvió en sí y él le vino a la mente el entendimiento. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay y yo aquí perezco de hambre? Entonces, lo que hay que hacer primeramente es ser consciente de su pecado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Reconozco en los caminos que estoy andando que no son agradables a aquel que yo digo que es mi Señor. Y entonces, paso número 2, conviértase de su camino. Convertirse en el hebreo es la palabra shud, que esto significa volverse. O sea, regresarse por el camino por el cual se fue o se apartó de Dios. Regresarse, volverse, convertirse, dar una vuelta de canela y regresar otra vez a el lugar de su origen. Y tercer lugar es confesar su pecado. Cuando el hijo pródigo regresó, ¿verdad? Acto 3, y habló con el padre, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está, confesar su pecado.
Tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Nadie va a impedir cuando usted reconoce su pecado y dice, tengo que volverme a Dios, y dobla sus rodillas y le dice, Señor, he pecado contra ti, reconozco mi pecado y te confieso mi pecado. Es más, dice el hijo pródigo, no soy digno de ser uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí es cuando lo hermoso acontece. No digo el milagro, sino la manifestación del carácter de un verdadero padre. ¿Qué hizo el padre? El padre agarró y no le dejó hablar más, sino que le dio un beso en el cuello en señal para ellos que entendían que era la palabra shalom, que es decir, la paz de Dios sea contigo. Cuando le dice, la paz de Dios sea contigo, tú eres mi hijo, tú siempre has sido mi hijo. Y más adelante vemos el verso que él lo ratifica. Segundo, le dijo, ponerle el mejor vestido. Debe ser que venía todo sucio. Digo, ahora báñenlo, pónganlo bien bonito y pónganle el mejor vestido. Tercero, dice, pónganle un anillo en su mano, porque va a tener otra vez la autoridad que había perdido. Cuando ponga el sello en la cera, ese es mi hijo que tiene la autoridad que tiene a través de mí. Y en tercer lugar, pónganle sandalias, porque esa era la distinción entre un esclavo y un hijo del dueño. Así que ustedes les han dado las sandalias que son el evangelio de Cristo a nosotros para anunciar el evangelio. Nos ha vestido de Cristo y nos ha dado la autoridad del Espíritu Santo. Esos 4 pasos tan sencillos, es lo que tiene que hacer a cualquiera que oye la voz que le está diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo y vuélvete a mí. O lo que dice el Padre, volveos a mí. No dejen que el enemigo los siga engañando. Vuélvanse. Hay una máxima también que quiero acotar. Óigame bien esto. Si usted aprueba que la palabra que oye es de Dios, y usted afirma que esa palabra es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo por el mensajero y transmitida a través del mensajero que pronuncia o proclama la palabra. Si esta palabra no provoca en usted un cambio de conducta, usted simplemente lo que tiene es una religión estéril. Esa es la palabra. Es religión lo que hay. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que producir cambio. Cambio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida dinámica, la vida cristiana es una vida dinámica, no estática. La vida es dinámica. Nosotros que tenemos vida biológica, nuestra vida es dinámica, aunque nosotros no lo veamos cómo se maneja todo. Pero ojalá usted pudiera ver por una vena cómo fluye la sangre. Y no puede dejar de fluir, porque si deja de fluir, pues hay un problema más fuerte todavía. La bomba se dañó. Hermano, amigo, el llamado de Dios es para que entienda que tiene que haber un cambio de tiniebla a luz. Tiene que haber un cambio. Nosotros no podemos hablar como ellos, no podemos vestir como ellos, no podemos conducirnos como ellos, no podemos vivir como ellos viven, porque nosotros somos un pueblo, dice la palabra, pueblo adquirido por Dios. O sea, comprado por Dios, no con precio de oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. El punto número 1 del mensaje es, Dios le dijo a Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 15, versos 19 y 20. Jeremías 15, 19 y 20, dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Sabe, en mis 40 años en el Evangelio, seguro estoy que haber leído este pasaje en otras oportunidades. Pero cuando estaba preparando los mensajes de las últimas 3 semanas y leí este pasaje,
Wow, dije yo, no, no recuerdo, ¿verdad? Bueno, la Biblia está llena de promesas de Dios, pero qué promesa tan grande. Dios demanda al pueblo que se ha apartado. Mire, no importa si vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos y si allá vuelven en sí y se convierten a mí. Mire, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré y os traeré al lugar que decidí que habitase mi nombre. No hay cosa más hermosa que esa. Pero no solamente eso, dice que serás como mi boca. Eso lo hablamos la semana pasada, pero hoy quería hablarles acerca de conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Mire, que quieran venir donde tú vienes, que quieran hablar como tú hablas, que quieran vestirse como tú te vistes. No son hablando de vestidos costosos, de marca o cuestiones de esas, pero que cuando te vean a ti, vean un hombre o una mujer que anda limpio, atractivo por su limpieza, pulcro, que sus manos sean pulcras. O sea, no tenemos por qué estarnos pareciendo a ellos. Si ellos son tinieblas, ¿qué tienen que ver ellos con nosotros? Bendito sea Cristo. Eso es lo que yo señalo y quiero exponerlo de esta manera, sin pretensión de ser, como dice o podía decir alguien, como si fuera una inquisición o algo así. No, simplemente como un atalaya que grita y dice, miren el peligro, porque en la medida que usted quiera vestirse como ellos, o quiera hablar como ellos, o quiera parecerse a ellos para ser, como dice la sociedad, aceptado, porque el ser humano es un ser gregario y necesita ser aceptado. El problema es que cuando usted hace eso, usted está perdiendo su comunión con Dios. Porque cuando va a los lugares que ellos van, el Espíritu Santo no va a usarlo a usted a menos que usted vaya con el propósito de proclamar a Cristo. Eso puede. Si va para parecerse a ellos, después no empiece a gritar que el Espíritu Santo no se mueve en mí o que el Espíritu Santo no se manifiesta en mí. Hay algo que hay que hacer primero antes de que se manifieste. Hay que convertirse, hay que confesar el pecado y hay que humillarse delante de Él. Hay que reconocer que hemos fallado. Hay algo que en este mensaje quiero señalar como una hermosa identidad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok, fíjense este pasaje, este versículo. Esto es un decreto. Vosotros sois. No está diciendo vosotros seréis o vosotros tengan la esperanza de que van a ser las... No. Esto fue un decreto de la autoridad del Dios Altísimo que dijo, vosotros sois. Yo por un momento me imagino esos pescadores recién salidos de sus barcos, de sus botes, y ahora que venga este que le están siguiendo a decirle, vosotros sois la sal de la tierra, si no lo conocían plenamente, hasta dónde ellos entendieron qué es lo que quería él decirles, soy la sal de la tierra. Le estaba diciendo, ustedes desde ya son la sal de la tierra. La sal en ese contexto tenía, hay muchas, pero voy a hacer 4 señalamientos en cuanto a la sal. 1, la sal siempre se ha usado para sazonar. O sea, ustedes son, voy a decirlo así, la sazón de la tierra. La tierra está insípida. En otras palabras, la tierra se desinfla, la gente se desanima. Ustedes son los que le dan ánimo a la gente. Ustedes son el entusiasmo de la gente. Los que tienen fe son ustedes. El mundo no tiene fe, dan fe en ellos mismos, pero no tienen fe en Dios. Pero ustedes son los que yo voy a colocar, estoy colocando para que canten en medio de la adversidad, en medio de la adversidad puedan entonar alabanza. Eso es sazón. Y dice la palabra que los presos le
les oían, estaban atentos de cómo Pablo y Silas estaban cantando en medio de la oscuridad de la tercera cárcel, del tercer nivel de la cárcel. En segundo lugar, es la sal como parte de la salud. Dice los científicos que ellos equilibran la presión intercelular y además controlan la función de la tiroides. Edifica a la iglesia. Vosotros sois los que edificáis a la iglesia. La iglesia está compuesta por muchos granitos de sal que uno a otro se edifican. Dice la palabra de Dios: soportaos los unos a los otros en amor. Pero si alguno tuviere falta contra otro o con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El mandamiento que Jesús dijo allá en Juan 15, que le dijo a sus discípulos, le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces la sal edifica. Tercero, la sal se usaba para pagar salario, de ahí viene la palabra salario. La palabra compuesta salario es sal del día. Entonces lo que pagaban diariamente a mucha gente era con una bolsilla de sal que ayuda a sostener a otro. El salario es para sostener la familia. Usted está puesto en el mundo para ponerle la mano a aquel que lo necesita, para sostenerle. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? El buen samaritano era la sal que necesitaba aquel que estaba medio muerto, porque cumplió el propósito de Dios. Dice que le curó las heridas, lo montó en su caballo y lo llevó hasta la posada y le dijo al posadero: mira, cuídamele. Ya consideraba que era parte de él. Cuídamele, y si gastases más de lo que te estoy dando, cuando yo regrese te pagaré la diferencia. Yo creo que tenemos que hacer eso. Eso significa ser sal. Ayudar al menesteroso, ayudar al que está caído, ayudarle, llevarle una arepa, llevarle un pan, llevarle un sándwich al que no tiene que comer. Quizás nosotros tenemos abundancia de comida en nuestras casas, pero hay gente que en la mañana no ha desayunado, llega a mediodía y no ve nada. Pero la sal está puesta para ayudar al que no tiene. Y por último, la sal preserva los alimentos. Nosotros en esta sociedad somos la sal de la tierra, porque somos los llamados a evitar que prolifere la bacteria que descompone los alimentos o descompone la sociedad. Nosotros como sal de la tierra tenemos que poner un frente, no parecernos a ellos que se están descomponiendo, sino nosotros ponernos ahí enfrente para que por el principio de ósmosis podamos extraer el agua, que es el medio de cultivo para las bacterias, y evitar que se proliferen y se descompongan los tejidos. A eso es sal de la tierra. Esa es la aplicación que humildemente puedo darle a esto de que somos la sal de la tierra. Uno, la sal porque sazona, la sal porque da salud al cuerpo, la sal porque es el salario que sostiene, y la sal porque preserva los principios morales y espirituales, el temor de Dios, lo preserva la sal. El mundo no lo va a hacer. El Señor dice ahí: pero si la sal no sala, ¿de qué sirve? Se desvanece. Pero no sirve sino para ser tirada a la calle y ser pisoteada por la gente. Amado, encuentre por ejemplo, en el ejemplo de Sansón, una sal que fue pisoteada. ¿Por qué? Porque quiso andar en las pasiones desordenadas de su cuerpo y se apartó de Dios. No era porque la fuerza estaba en el pelo, sino era porque la comunión de Dios, dice el pasaje, que Dios se apartó de él. La fuerza no venía del pelo. ¿Quién ha dicho eso? La fuerza venía de Dios. Pero ya Dios dijo: hasta aquí, no puedes seguir viviendo en dispersión de vida o en locura de vida, que es lo que estás haciendo. ¿Y cómo terminó esa sal llamado Sansón? Terminó siendo el escarnio y la burla en la fiesta de los filisteos, y le sacaron hasta los ojos.
Eso es lo que para vergüenza muchos creyentes en Cristo cuando quieren parecerse al mundo. El mismo mundo que un día los recibe con halagos porque se parecen a ellos, ese mismo mundo le va a sacar los ojos después y le va a echar en cara que para ser evangélico como tú, prefiero quedarme como yo. En segundo lugar, el Señor dice en el versículo siguiente, en el verso 13 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que la luz se traduce en buenas obras. La luz es un candil que muestra que Dios está con nosotros. La luz es una obra que muestra que somos diferentes. Dice el Señor dice en el mismo Evangelio de Mateo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué de más tenéis? ¿No hacen también así lo que ustedes llaman que son pecadores los publicanos? Él demanda, dice, amad a vuestros enemigos. Muestre el amor y la misericordia de Dios hacia aquel que no muestra ningún ápice de amor hacia usted. Bueno, pero muéstrele, porque sabe, dice la palabra que antes éramos enemigos de la cruz, enemigos de la cruz. Pero Pablo dice, pero fui llamado a misericordia. Por esa misma misericordia por la cual fuiste llamado a hacer luz, a ser sal, a recibir la adopción como hijo, ahora aplícalo a otro, porque dice la palabra que de gracia recibiste, da de gracia. Nosotros somos el instrumento para transferir la misma gracia que nos fue dada, la misma misericordia que nos fue dada. Porque si no, ¿cuál es la diferencia? Porque si nos amarramos a ese yoísmo o a ese egoísmo nuestro de decir, bueno, ya yo tengo la salvación que tanto anhelaba y que mi alma ahora se goza en tenerla. Sí, pero ese va a ser como el mar muerto. El mar muerto solamente recibe agua, pero no irriga, no transfiere a otro lugar. ¿Y qué tiene? No tiene vida, no tiene peces. Dice la palabra, vosotros sois la luz, y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Amén. Dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras. No puede estar un hombre que diga, una mujer que diga que es creyente en Cristo sin obra. Santiago dice muy claro, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obra es muerte en sí misma. No podemos estar haciendo la payasada de parecernos cristianos y no tener obra. No puede ser. Amados míos, este es el llamado de Dios que esta tarde una vez más le hacemos. Usted es la sal de la tierra. Amén. Usted es la luz del mundo. Amén. Dios lo ha constituido por eso, como la sal y la luz del mundo. Y si en algún momento usted piensa que no es digno de hacer aquello a lo cual Dios lo llamó, yo le invito que en esta hora usted doble su rodilla y le diga, Señor, he pecado contra ti. No soy digno de ser portador de la sal, de la luz. Y en este mismo momento, Dios va a hacer una obra en su corazón. Amén. Le invito a que ore conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Señor, ciertamente yo he pecado y no he vivido en comunión contigo ni con tu Espíritu. Pero te ruego, Señor, que me recibas una vez más por tu misericordia. Y tú puedas restaurar mi vida. Y tú puedas hacerme el candil
la lumbrera que tú quieres que sea donde quiera que vaya, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que una vez más la sangre de Cristo pueda hacer la obra una y otra vez de limpieza en mi vida. Te entrego una vez más mi vida y confieso mi pecado delante de ti, Señor. Por eso, en el nombre precioso de Jesús, oro delante de ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que estén.